Bien, como les decía, la idea es que esta no sea una clase magistral donde ustedes me escuchen a mí, sino que aprovechemos este encuentro para hacer preguntas y para interactuar con los compañeros, ¿ok? Entonces, silenciamos los micrófonos si sentimos que hay mucho ruido, background noise, utilizamos las reacciones o pedimos levantar la mano, y bueno, podemos ya comenzar, ¿sí? Tratando de, yo voy a dividir la clase o el encuentro en dos partes, esta primera parte del encuentro, para chequear dudas y comentarios que ustedes quieran hacerme del texto que leímos durante la semana pasada, que es The Social Cultural Perspective, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bien. A ver si tuvieron dudas, o cuáles fueron sus dificultades, o qué quieren agregar y aclarar sobre ese texto y sobre el trabajo que se hizo con ese texto. Y después, la segunda parte de la clase, vamos a trabajar con el texto de esta semana, que se llama Towards a Sociology of the Mobile Phone. ¿Ok? Si me esperen que ahí Gonzalo está tratando de unirse. De a poquito van llegando más compañeros. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos primero al texto de la semana pasada. Yo les voy a mostrar. A ver, ¿dónde estamos? Este. Y ustedes me dicen si pueden ver. ¿Tienen acceso a mi pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Este es el texto de la semana pasada. Yo estuve viendo y dándoles, haciendo comentarios al trabajo que ustedes hicieron en el campus, que estuvo muy bueno. Realmente creo, digamos, mi percepción es que ustedes no han tenido dificultades para acercarse al texto. El foro donde ustedes tienen que completar la internalización, especialmente el punto B, donde tienen que en una oración explicar qué es para Karen Johnson la perspectiva sociocultural y cómo esa perspectiva sociocultural define y describe los procesos de aprendizaje, no han tenido problemas, ¿sí? Han podido seleccionar los conceptos, los han podido interrelacionar y jerarquizar. Así que me parece que vamos muy bien. Ahora, a mí me gustaría escucharlos a ustedes y que me dijeran qué dificultades encontraron a la hora de redactar esa oración. ¿Qué les parece? ¿Qué me pueden contar? ¿No hubo ninguna dificultad? Yo la dificultad que encontré en particular fue la falta de práctica. O sea, de haber pasado del elemental ahora al medio. Ajá. Entonces me encontré tratando de adquirir esa práctica, ¿no? De hacer las tareas semanalmente. Y bueno, hasta que adquiere el ritmo, voy a ir bien. Exactamente. Sí, esperen que voy a subir un poco el micrófono. Sí, la idea es que cuanto más tiempo pasa sin leer y sin escribir, sin leer en inglés y sin reformular los textos utilizando las pautas que nosotros les damos, digamos, se hace más difícil, ¿sí? Es como el ejercicio físico, ¿sí? Uno entrena, ¿sí? Y está bárbaro, pero después cuando deja de entrenar y pasan meses, después cuesta retomar, ¿sí? Pero sí, es como decís vos, Gonzalo, es una cuestión de práctica que lo vamos a ir llevando semana a semana, ¿sí? Siempre, por eso yo les digo que es muy importante que ustedes lleven la cursada semanalmente, que no dejen para último momento la lectura y la producción que nosotros les pedimos, ¿sí?
generalmente siempre van a tener que escribir una main idea, ¿sí? En una sola oración. Más adelante van a tener que diseñar outlines, como los que comenzamos a diseñar en la clase introductoria. Y siempre va a haber algún análisis, ¿sí? De la base textual y de los géneros discursivos con los que nos encontramos con la lectura académica. ¿Ok? ¿Alguna otra dificultad? Aparte de la dificultad de escribir o la falta de práctica. No. ¿No? Con Yo respecto con el outline. ¿Cómo? Con el outline. Con el outline. Bien, Camila, estamos yendo más atrás todavía. Estamos yendo a la clase introductoria. ¿Ustedes se acuerdan que teníamos en la clase introductoria teníamos dos outlines? Teníamos dos textos. Los dos se referían a la lectura académica. Uno hacía énfasis en leer eficientemente y el otro en leer críticamente. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, la instrucción era armar un outline, ¿sí? Diseñar un outline, integrando, ¿sí? Esos dos textos. Camila, ¿cuál fue la dificultad que vos encontraste ahí? Sí, no sabía reconocer bien cuáles eran las palabras clave, digamos, que había que poner ahí, cómo juntarlas bien entre los dos textos. ¿Te ayudaron, o te ayudó el hecho de que pudiste ver los outlines de tus compañeros? Sí. Bien, bien. Y los comentarios que hice, ¿sí? Especialmente con esta idea de que cuando nosotros construimos un outline, vamos a utilizar frases nominales, por eso tenemos que conceptualizar y abstraer las ideas más importantes del texto, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir haciendo de a poco, y vamos a ir practicando, ¿ok? Pero con paciencia. Bien. ¿Algún otro comentario que me quieran hacer de la clase anterior? ¿No? Bien, vamos a ver qué nos quedaba. Profe, a mí también me costó el outline del primero. ¿Quién está hablando? Celina. Celina, perfecto. Sí, Sí. lo que pasa es que si ustedes no están acostumbrados a trabajar con mapas conceptuales, ¿sí? Con gráficos, ¿sí? Con diseños gráficos de los textos, cuesta un poco al principio, pero es práctica, ¿sí? De todas maneras, recuerden que el objetivo principal de nivel medio es poder comprender textos expositivos y de argumentación simple, poder reformular esos textos en una oración, en una sola oración, y comenzar a diseñar los outlines, porque después, en tercer nivel, ahí sí van a hacer más hincapié en lo que es el diseño de outlines. ¿Ok? Acá estamos, es como una entrada en calor. ¿Ok? Bien. Entonces, otro tema con este texto, algo importante del texto era que lo teníamos que analizar el fragmento desde el punto de vista del lector, the reader's point of view, ¿sí? Para ello yo les hice ahí una serie de preguntas que tenían como objetivo que ustedes pudieran identificar la organización semántica de un párrafo académico, ¿sí? Generalmente, y esto ya lo estuvimos viendo, y si me dan un segundito, vamos a buscar el curso y vamos a ir al foro. Acá estamos, compartir. ¿Quién más? Esperen un momentito que tenemos a Lucía, está llegando. Bien, el foro, acá estamos con el texto Social Cultural Perspective en el aula, y vamos a ir al foro
analyzing the excerpt from the reader's point of view. Y yo en el día de hoy les compartí, o les mostré, después de hacer un comentario, ¿sí? Este es mi último comentario de hoy, de hace un rato, les comparto un pequeño videíto que los ayuda a reconocer ideas principales y material de soporte. Entonces, volvemos al foco principal. Reconocer la organización semántica de los párrafos académicos. Generalmente, y vamos a hablar de una generalidad en un 90-95%. ¿Cómo comienza el párrafo académico? ¿Sí? ¿Qué encontramos primero? ¿Qué les parece? Cuando nosotros La idea leemos, principal. exactamente, la idea principal de ese párrafo, ¿sí? Los párrafos académicos siempre comienzan con esa idea principal que después se va a explicar, se va a aclarar utilizando subideas, ¿sí? ¿Cómo llamamos a esa idea principal? ¿O cómo se la llama a esa idea principal? Mera idea. Sí, bien, media Topic, idea. O, topic sentence. exacto. Topic sentence. Topic sentence, ¿sí? Entonces, generalmente en un párrafo académico vamos a encontrar primero the topic sentence, después sub-ideas, que son las que explican esa topic sentence, y después, ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué más podemos encontrar? Ejemplos. Exacto, ejemplos, estadísticas, alguna Datos. anécdota, material que nosotros vamos a llamar citas, perfecto. Material que nosotros vamos a llamar supporting material, porque eso va a ilustrar, a ejemplificar, ¿sí? A apoyar las explicaciones y la oración tópico. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Perfecto. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos tanto hincapié en reconocer la organización de un párrafo académico? Para encontrar más rápidamente los conceptos principales. Exactamente. Sí. Para volvernos o para afianzarnos en nuestras estrategias, ¿sí? Para ser lectores estratégicos. Si nosotros somos lectores estratégicos, inmediatamente vamos a poder focalizar, vamos a identificar dónde está la información principal. Si nosotros sabemos que al principio o al final del párrafo, porque generalmente los párrafos terminan con una oración de cierre. Esa oración de cierre vuelve a la oración tópica que está al principio. Entonces, es una unidad. ¿Sí? El párrafo académico se ve como una unidad. Si nosotros podemos identificar que en los paragraph boundaries está la información más importante, podemos hacer una lectura ágil y podemos decidir de qué forma leer ese párrafo. Si leerlo en detalle, si lo podemos saltear por un momento, seguir adelante y a lo mejor volvemos después a leerlo, ¿sí? Pero el poder identificar la organización semántica, ¿sí? La organización, la macroestructura de un párrafo, nos ayudan a ser lectores estratégicos. ¿Ok? Por eso tanta insistencia en poder reconocer dónde se encuentra la información más importante, dónde se encuentra el material de soporte, ¿sí? ¿Es necesario leer los ejemplos, el material de soporte, las citas? ¿Qué les parece a ustedes? Y depende. Si no, Celina dice, depende. ¿Quién más? y para mí si no Sí, te queda también claro depende. la información principal, como para poder clarificar ciertas cosas. Bien, bien. Para Puede obtener más ser, información, Ornella, para obtener también más información del texto también. perfecto. Celina, ¿querías agregar algo?
Y que por ahí cuando uno hace el scanning, lee la parte más importante, y después sí, cuando empieza como a internalizar, puede leer el soporte, los ejemplos o las citas para profundizar más. Perfecto, sí, exactamente, porque quizás en una anticipación o en una primera instancia de lectura, nosotros decidimos hacer un skipping, un salteo, ¿sí? Y después nos damos cuenta que no entendemos nada de lo que leímos, entonces tenemos que volver, ¿sí? Y leemos el material de soporte, los ejemplos, las citas y demás, ¿sí? Es más, a veces nosotros identificamos el concepto, pero el concepto que los autores están desarrollando puede ser tan oscuro o tan abigarrados, ¿sí? Que necesitan, ¿sí? De los ejemplos, de las citas, no sé, de las anécdotas, de estadísticas, ¿sí? Para una mejor comprensión. Entonces, a veces, en una primera instancia, nosotros decidimos saltearlos y después volvemos al material de soporte, ¿sí? Porque esto clarifica y ayuda a internalizar conceptos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces nosotros dijimos, o lo que estamos viendo es que hay una organización de un párrafo donde tenemos main idea, sub ideas, supporting material, and closure, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el autor no sigue ese orden? ¿Sí? ¿Qué otro orden podría seguir? Si empieza con una main idea, ¿sí? Con the topic sentence, y después sub ideas y supporting material, ¿qué otro orden les parece a ustedes que puede llegar a ver? Empezar con el material de soporte. Exactamente, exactamente. Pueden empezar con el material de soporte, ¿sí? Después lo explica y después llega a la idea principal. ¿Se entiende? Sí. Entonces tenemos párrafos inductivos, deductivos, y tenemos otro tipo de párrafo también. Cuando, por ejemplo, estamos leyendo un artículo en una revista, ¿sí? Que tiene varias secciones, y en la última sección el autor utiliza un párrafo y lo introduce con la palabra in short o to sum up, ¿sí? ¿Recuerdan esos conectores? In short, En resumen. sum up, Sí. ¿sí? Y ese párrafo agrupa todas las ideas tópico que mencionó en una sección, ¿sí? Entonces, ahí no tenemos un párrafo donde tenemos una idea, una oración tópico, subideas y material de soporte. Tenemos una sucesión de topic sentences o main ideas. ¿Cómo llamaríamos a ese párrafo? ¿Conclusivo? No sé si conclusivo, no, porque no es que comienza en conclusión, ¿sí? O concluyendo, sino cuando termina dicen in short. Luciana. ¿Cómo lo podríamos llamar? Es lo que llamamos en inglés summary paragraphs, ¿sí? Summary paragraphs. Miren, les voy a... Exactamente, es un párrafo resumidor. Vamos a poner acá. ¿Están viendo la pizarra ustedes? Sí. Sí. ¿Sí? Summary paragraph. Cuando condensa todas las ideas principales que el autor estuvo desarrollando en una sección, por ejemplo. Y generalmente lo introduce con in short, coma, y después sigue hablando. ¿Sí? Bien.
Chicos, hay background noise, hay sonido ambiente. Les voy a pedir, porque se escucha una conversación, así que pueden todos... ahí está. ¿Sí? ¿Mejor? Mejor. Bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? Levanten la mano, ¿sí? Activen el micrófono y me hacen la pregunta. Con respecto a esta primera parte de la clase, ¿no? Bien, todos estos conceptos que estuvimos charlando ahora son súper importantes, porque si bien nosotros estamos trabajando con una unidad muy pequeña, que es el párrafo, esto después lo vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con los artículos en general, ¿sí? Con artículos de investigación, con ensayos, cómo están armados, cómo están organizados para expresar sus ideas. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Sí. Creo que si ustedes no tienen ninguna otra pregunta con respecto a el texto Sociocultural Perspective, que lo vamos a ver en pantalla nuevamente. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, estuvimos viendo el tema de la organización semántica de los párrafos. Estuvimos también pensando y debatiendo el tema de la main idea. Charlamos un poquito sobre los outlines. Acá, fíjense que ustedes en la primer parte de la internalización se les pedía que trabajaran con un organizador gráfico para empezar a acomodar los conceptos que definían a la perspectiva sociocultural, ¿sí? Entonces, yo les había, o se les sugería utilizar este diagrama. Algún alumno me preguntó si era obligatorio, yo le dije que no, que si ustedes pueden proveer otro diseño que les sea más cómodo, bienvenido, ¿ok? Esperen que va llegando más gente. Bien, ok. No hay dudas, preguntas. Les recomiendo o les aconsejo, por favor, lean en el campus, lean, esperen que vamos, esto de cambiar de pantalla todo el tiempo, ahí está, lean los comentarios. Generalmente yo los comentarios que hago basándome en sus contribuciones los van a ver en color naranja para que los puedan distinguir más rápidamente. Pero también es importante que ustedes lean los comentarios de sus compañeros, ¿sí? Y que respondan a sus compañeros. Hay muchos de ustedes que han entablado un diálogo y me parece que es una de las cosas más ricas que tiene la plataforma, si bien no es la ideal, porque nosotros estábamos pensando que íbamos a cursar de manera presencial, pero bueno, estamos haciéndolo de esta forma. Entonces, es importante que ustedes lean lo que los compañeros postean y contribuir, ¿sí?, a esos posteos. Bien, tenemos unos 10 minutitos más para esta primera clase. Yo quisiera preguntarle a los chicos que recién empiezan, perdón, que recién se integran, si hay alguno que quiera preguntar algo sobre esta primer clase, este primer texto de Sociocultural Perspective. ¿No? Ok, bien.
Entonces, Profe, una pregunta. Lucía, sí. Respecto del vocabulario académico, aparte de identificarlo, ¿qué teníamos que hacer? Perdón. El vocabulario académico, si bien nosotros les vamos a proveer ciertos ejercicios para que ustedes puedan internalizarlo, cada uno de ustedes como lectores va a tener que buscar una estrategia para poder recordarlo, ¿sí? Porque el vocabulario académico, nosotros los dividimos en la cátedra después de varios años de investigación, los clasificamos en, perdón, vocabulario académico específico y vocabulario académico general. Con el vocabulario académico específico, generalmente ustedes no tienen problemas en recordar los distintos significados, pero sí con el vocabulario académico general, porque lo que se da, la particularidad que tiene, es que el vocabulario académico es tan amplio que cambia su significado de acuerdo al contexto, ¿sí? Por ejemplo, la palabra issue, o la palabra problem, o aim, ¿sí? Son palabras que nosotros tenemos que leer el contexto y el cotexto para poder comprender mejor el significado. Entonces, palabras como aim, milieu, research, approach, que aparecían en el texto anterior, ¿sí? Ustedes van a tener que encontrar alguna forma de recordarlas. Hacer una lista, poner el significado al lado, el equivalente en español, que es lo primero que vamos a hacer nosotros cuando trabajamos con los textos. Luego, entre todos, nosotros vamos a hacer glosarios, ¿sí? O sea, yo les voy a ir dando diferentes estrategias para que ustedes los recuerden, pero me parece que es importante que cada uno de ustedes, como lectores, traten de encontrar, a ver, cuál es la estrategia que más les conviene a ustedes. ¿Ok? Bien. Sí. Perfecto. Si se llega a cortar, tenemos 6 minutos, pero si se llega a cortar la conexión, recuerda que tenemos 20 minutos de recreo y después tienen el segundo link para empezar la segunda parte. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Oh, bárbaro. Entonces les decía, ¿quiénes pudieron entrar al campus o al aula esta mañana y quiénes pudieron tener acceso a los materiales de la clase de hoy? Yo. Bien, Camila, Celina, ok, all right, ok, good. Entonces vamos a trabajar, ¿sí? En la segunda parte vamos a trabajar con este texto, que se los voy a mostrar muy rápidamente. Está. Esta es la guía, ¿sí? Es el texto 2, donde nosotros vemos que también, por una cuestión didáctica y pedagógica, el proceso o los procesos de lectura están divididos en la anticipación, la verificación, la internalización. Tenemos también un ejercicio de análisis del extracto para ver la organización semántica, ¿sí? Y obviamente después viene el texto, que en este caso vemos que es un texto que es más rico a nivel paratexto, porque recuerden que el texto anterior era como muy soso, teníamos el título, decía Chapter 1, el título, y después era palabras, 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 párrafos y nada más. Acá por lo menos tenemos cierta información que nos va a ayudar a utilizar las estrategias de skimming y scanning para poder completar la primera tabla. ¿Ok? Sí. Bien.
yo lo que les voy a pedir es que para esta segunda parte de la clase tengan todos el texto a mano, así podemos trabajar. Y vamos a intentar, ¿sí?, trabajar en grupos. Yo los voy a dividir en grupos, ¿sí?, van a trabajar en grupos, van a ver únicamente a los compañeros de ese grupo, van a tratar de llegar a una hipótesis de lectura, vamos a hacer la anticipación, y después de 10 minutos vamos a volver a juntarnos en esta aula general, y uno de ustedes, uno por grupo, va a tener que ser el vocero, ¿sí? Entonces, cuando se junten, lo primero que tienen que hacer es tratar de definir quién va a ser el vocero del grupo, ¿ok? Para después poder explicar qué es lo que hicieron en el grupo. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. perfecto. ¿Alguna pregunta? Hoy parece que no tenemos muchas preguntas. ¿No? No. Bien, les muestro, entonces, nos quedan 3 minutos, vamos a aprovechar el tiempo, y a ver si puedo llegar al... Vamos al aula, que tenga todo... Bien. El texto se llama Towards a Sociology of the Mobile Phone. ¿Sí? Esta imagen tiene mucho que ver con el texto, ¿sí? Ténganlo en cuenta para cuando lo estén leyendo. Aquí tienen un tutorial para cuando ustedes estén trabajando solos. Ya, bien, ya tenemos 4 participaciones en los foros. Y acá lo único es un trabajo cortito, hay un solo foro para presentar una sola idea, ¿sí? Es nada más que eso. Y tenemos obviamente el foro de noticias y el foro de consultas administrativas, que es el mismo que está en la bienvenida. ¿Sí? Bien. ¿Todos tienen a mano el material o...? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vayan viéndolos, ¿sí? Especialmente la parte de anticipación. Fíjense que son 9 ejercicios. Perdón, la guía. ¿Sí? Son 9 ejercicios. El primero tenemos que completar la tabla. Se les pide que primero lean las líneas 1 a 8, porque en las líneas 1 a 8 del texto ustedes van a encontrar algo distinto a lo que vimos en la clase anterior, y acá van a necesitar un poco de la ayuda de internet, ¿sí? A menos que tengan información para poder comprender quién es el presidente, por ejemplo, Joseph Strada, ¿sí? O Howard Rheingold, o qué significa people power, ¿sí? Bueno, así que también van a usar internet en esta anticipación. Y en el punto 8 les pedimos que escriban una hipótesis de lectura específica. Entonces, una vez que ustedes estén agrupados, lo que van a tratar de hacer es contestar estas preguntas. No hace falta que las escriban, ¿sí? Sino que tomen notas, contestar estas preguntas, y después contar